Antes de iniciar, quiero comentarles que el presidente de la República, Gustavo Petro, nos había reiterado en varias ocasiones que no podía asistir a la clausura del evento. Ha enviado una misiva, una carta de la cual les quiero compartir a todos ustedes lo que dice el presidente de la República. Doctor Gustavo Morales Cobo, presidente ejecutivo, Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda. Apreciado doctor Morales, reciba un saludo especial afectuoso de mi parte, así como de cada una de las personas que me acompañan en el gabinete del Gobierno del Cambio. Hace exactamente un año, durante mi discurso de posesión en la emblemática Plaza de Bolívar, expresé que la igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso, proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Con este objetivo, desde el día 1, estamos en la tarea de generar riqueza basados en la producción, en el desarrollo de la industria nacional, de la economía popular y del campo colombiano. Nuestro propósito es que todos los sectores de la economía nacional, todos los gremios, todas las asociaciones, se unan a esta hoja de ruta trazada por el Gobierno del Cambio, y en ese camino el aporte de Fasecolda será muy importante. Saludo a la Federación de Aseguradores Colombianos en su Convención Internacional de Seguros 2023, Protección en Tiempos de Cambio. Saludo a sus directivos y a cada uno de los asistentes en este importante evento. Lamentablemente, no me es posible acompañarlos. Como figura en su agenda estará el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha sido designado para esta labor. Les deseo los mayores éxitos en su convención 2023. Firma Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. Así que, señoras y señores, de esta manera damos inicio a esta clausura oficial. Invito al escenario al doctor Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a David Colmenares, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, a Marta Lucía Pava, vicepresidenta de la Junta Directiva de Fasecolda. Un aplauso para ellos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Dos anuncios o temas parroquiales antes de iniciar los mensajes de Fasecolda para la opinión pública, para la sociedad y para el gobierno por conducto del ministro de Hacienda, que nos honra con su presencia. El primero, como acaba de quedar claro y contrario a lo que se ha dicho en algunos medios esta mañana, el presidente de la República había confirmado su asistencia acá, lo había hecho con entusiasmo, a través de sus asesores nos había expresado su interés en venir, pero como también salió en los medios de comunicación, fue citado a principios de esta semana a la audiencia en la Corte Constitucional sobre la emergencia de La Guajira, y también con toda cortesía y amabilidad envió el miércoles por la noche la carta que se acaba de leer. Luego, esto para despejar la insinuación de algún periodista en el sentido de que habíamos utilizado al presidente como gancho de atracción. Ya queda claro que eso no es cierto, jamás lo habríamos hecho, sería una falta de respeto con ustedes y con el presidente. Y segundo, ya para entrar en materia, antes de comenzar el discurso que tenemos preparado, quiero recordar que el 1 de diciembre del año pasado falleció en Bogotá el doctor William Fadul Vergara. No se nos puede olvidar eso. Esta organización, Fasecolda, no existiría sin el impulso, la iniciativa, la energía, el liderazgo del doctor Fadul, como lo saben todos los aquí presentes, especialmente los más veteranos. Tampoco existiría esta convención. Sus invaluables aportes al sector asegurador colombiano, entre los cuales quiero destacar sobre todo el de unirlo, porque no está unido a mediados de los años 70, y el de darle una sola voz a este sector a través de la creación de Fasecolda, son un legado, esa unión que tenemos la obligación de preservar y de profundizar. En su honor, pido un minuto de silencio, por favor.
Muy bien, muchísimas gracias. Creo que es un pequeñísimo acto simbólico de homenaje a el fundador de esta entidad y un referente del sector asegurador y de su historia. Muy bien. Ahora sí, entonces, señor ministro, empezamos. De verdad, muchas gracias por su presencia. Las 36 compañías de seguros que operan en Colombia cierran hoy su ya tradicional convención internacional, en la que han convocado a todo el ecosistema asegurador, reaseguradores, corredores, agentes, insurtech, proveedores, para intercambiar visiones y experiencias sobre la mejor forma de proteger a la sociedad en estos vertiginosos tiempos de cambio. De verdad, gracias a todos los aquí presentes por haber aceptado el reto intelectual de reflexionar sobre estos temas, la protección en tiempos de cambio. Durante los eventos y actividades aledaños, ruedas de prensa, reuniones, comunicados, mesas de trabajo que han rodeado esta convención, Fasecolda ha hecho visibles y en mucho detalle los resultados tangibles del sector, ramo por ramo, para ilustración de la opinión pública, pero aquí quiero destacar tan solo unas cifras. 1. En el 2022 pagamos beneficios e indemnizaciones para proteger la vida, la salud, los ingresos y el patrimonio de los colombianos por 21.3 billones de pesos. Y en la transcurrido del 2023 lo hemos hecho por 10.1 billones de pesos. Entre marzo del 2020 y junio del 2023, las compañías de seguros de vida destinaron cerca de 2.5 billones para atender las indemnizaciones en salud, vida y pensiones originadas en la pandemia del COVID. Y además, pues quiero destacar que este es un sector que da empleo calificado formal a más de 48.000 personas. Eso solo para compartir algunas estadísticas con ustedes. A partir de estos logros indudables, la pregunta que nos hemos hecho es ¿cómo expandimos la protección? ¿Cómo la expandimos en ese entorno de cambio? Y, por supuesto, teniendo en cuenta el actual contexto colombiano. Una reflexión rápida sobre los seguros en general, en abstracto. Recordemos que de todas las formas en que las sociedades tienen para protegerse y gestionar los riesgos que imponen la naturaleza, la vida en común y demás, pues el de los seguros es socialmente el más eficaz. Porque en él, pues aquí le hablo a los expertos, todos ponemos para ayudarle al que sufre una pérdida. Difícil pensar, señor ministro, en un esquema más revolucionario por lo solidario y por lo progresista. Dos recientes tragedias ocurridas hace algunas semanas en Colombia ilustran la forma en que los seguros mitigan y protegen. Hace poco, en la misma semana, ustedes lo recuerdan, se accidentó un bus intermunicipal en el Playón Santander, que dejó 11 muertos y más de 30 heridos. Y también en esa misma semana ocurrió el deslizamiento por inundación en Quétame, Cundinamarca, con un triste saldo de 29 víctimas mortales. En el primer caso, el del Playón, había una red de seguros de personas y de daños, probablemente no completo, pero parcial. Esa red permitió a las familias afectadas sortear de mejor manera una indudable tragedia, y el Estado no tuvo que cubrir la totalidad de las afectaciones. En Quétame, en cambio, como lo señaló el propio presidente Petro en su discurso del 7 de agosto, había un entorno sin seguro alguno y el gobierno tuvo que asumir desde la recuperación de las viviendas y construcciones afectadas hasta el valor de las cosechas perdidas, que probablemente un seguro agropecuario habría podido cubrir, para no hablar, por supuesto, de los auxilios económicos a las personas damnificadas. Esos dos ejemplos ilustran o nos hablan de la eficacia social y solidaria de los seguros. Esta es la razón por la cual las miles de personas que trabajan en esta industria se levantan todos los días motivados, estimulados a seguir sirviendo
y protegiendo a sus clientes. A ellos, a todo ese ejército de miles de personas que se levantan diariamente a servirle a esta industria, gracias desde Fasecolda por ese invaluable servicio a la sociedad. Como nos están viendo por streaming, les pido que aplaudamos a todos nuestros colaboradores de la industria. Los seguros son como el aire. Su presencia no se nota, su ausencia es insoportable. Existe una correlación casi exacta entre el nivel de desarrollo económico y el índice de penetración de los seguros. El índice de penetración, sabemos, lo hemos hablado todo el día aquí, es el que mide el porcentaje del Producto Interno Bruto de un país que se destina a comprar seguros. Dado eso, dada esa correlación, el incremento de esa penetración no solo es un propósito permanente de esta industria aseguradora, sino que debe ser un objetivo, señor ministro, de política pública. El de Colombia, según las estadísticas que tenemos en Fasecolda, está en el 3.2% del PIB, pero ayer lo notamos, el señor superintendente financiero ya habla de que estamos en un 3.4% del PIB, probablemente con estadísticas algo más actualizadas que las nuestras. Eso es cercano al promedio latinoamericano. Si nos atenemos a la cifra del superintendente, incluso es un poco por encima del promedio latinoamericano, pero por supuesto muy lejos de los niveles deseables a los que queremos llegar, que están, por ejemplo, en países como los de la OCDE. Quiero entonces ahora unos minuticos detenerme en cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas para aumentar esa penetración, que es el objetivo de política pública asociado con el crecimiento y con la igualdad. La principal fortaleza para efectos de aumentar esta penetración es, fortaleza, que Colombia en todo caso es un mercado en expansión. Y pues vendría muy bien a todos, a la industria, pero sobre todo a la sociedad, que así siga siendo. Por ello, señor ministro, el sector asegurador apoyará todas las medidas que promuevan el crecimiento económico, entre las que se incluyen las obvias, respetar la independencia del Banco de la República, mantener la disciplina fiscal y, en la medida de lo posible, mantener un entorno tributario que fomente la inversión y la equidad. En esa línea, ministro, medidas muy difíciles como la de la eliminación de los subsidios a los combustibles tienen todo el apoyo de este sector, entre otras, pongo esa solo de ejemplo. Amenaza. La principal amenaza para lograr el aumento de la penetración de los seguros es, a contrario sensu, la otra cara de la moneda, pues un crecimiento económico mediocre o negativo. En esa misma medida y por esa misma razón, Fasecolda apoya entre otras cosas, ¿no? Pero la eliminación de todas las barreras estatales injustificadas a la actividad empresarial y a la creación de nuevos empleos. Por eso, ministro, desde Fasecolda compartimos algunas propuestas que desde el año pasado han formulado, por ejemplo, la OCDE o el Consejo Privado de Competitividad, en materia, por ejemplo, de eliminar los costos de la renovación de la matrícula mercantil, o de pronto un debate que yo sé que es difícil, revisar a la baja los aportes a las cajas de compensación. Debilidad en este tema de la penetración. ¿Qué debilidad enfrentamos o hay en el contexto para conseguir una mayor penetración de los seguros? Pues la pobreza. Desde hace varios años, el sector tomó la sabia decisión de incluir en todos los ramos donde ello fuera posible a los segmentos sociales tradicionalmente marginados dentro de sus planes de protección. Eso es un esfuerzo que ha venido haciendo el sector desde hace ya, yo diría que décadas. Pero el mensaje que aquí queremos reiterar es que la decisión que ha tomado el sector es que no se trata, ministro, de esperar a la reducción de la pobreza para aumentar la penetración, sino de que los seguros sean un instrumento esencial para reducir la pobreza. Convenios como el firmado aquí ayer para promover los seguros en la economía popular, con la presencia de la señora viceministra, con la participación de Banca de Oportunidades, del PNUD, se inspiran en ese principio. Otro ejemplo,
Nuestro sector ha suscrito ya más de 2.800, yo creo que ya son 2.900 pólizas para garantizar el cumplimiento de los convenios solidarios con las juntas de acción comunal, unos actores importantes dentro del concepto de economía popular, y quiere seguir profundizando en este frente. Estamos haciendo un trabajo conjunto, ministro, con entidades como Colombia Compra Eficiente en ese particular. Y en oportunidades, ¿qué podemos decir? Pues hay muchas oportunidades para aumentar la penetración de los seguros. Entre las que destacamos, una entre varias, ya lo decía la doctora Marcela Meléndez y la doctora Ana María Ibáñez, el enorme espacio para la innovación aseguradora en ese complejo conjunto de transformaciones, procesos, dinámicas que nos llevarán, como no puede ser de otra forma, a una economía más descarbonizada. Entre esas muchas cosas que se pueden hacer ahí en ese mundo, pues destacamos lo que puede apoyar el sector asegurador en la lucha contra la deforestación, que entre otras fue el tema de la cumbre de esta semana en Belén de Pará. Pero para que esas transformaciones tengan éxito, el mensaje, ministro, es que los seguros son imprescindibles. Esta convención se ha concentrado en analizar la situación que actualmente vivimos, en la que el mundo ha tenido que lidiar al mismo tiempo con muchas fuerzas de cambio sistémicas y de gran impacto. En los 3 últimos años, solo en los 3 últimos años, hemos sufrido una pandemia, ha habido estallidos sociales en varios países, ha habido graves disrupciones a las cadenas de suministro, estamos viviendo o presenciando guerras territoriales injustificadas, una situación de alta inflación como no se vivía hace tiempo, y múltiples eventos climáticos de un nivel extremo sin precedentes. En este tema del cambio climático ya no estamos en la era del cambio climático, ya estamos en la era, según dijo la ONU, de la ebullición global. Como dice un reciente informe de PricewaterhouseCoopers, cito entre comillas, hace tan solo 20 años, cada uno de estos eventos por separado se habría considerado improbable. Que todos ellos hayan ocurrido simultáneamente era casi impensable. Su simultaneidad, su velocidad y la profundidad de sus consecuencias fueron la materia de análisis, ministro, en nuestras deliberaciones, que por supuesto se suman a las discusiones de política pública en Colombia sobre los cambios en parte importante de nuestras estructuras sociales y económicas. Algunas reflexiones sobre cada uno de estos cambios, muy rápidas. Frente al impacto de los grandes riesgos geopolíticos globales sobre Colombia, de lo que estuvimos hablando con particular intensidad el miércoles por la noche, pues al sector asegurador lo que más le conviene, al sector asegurador colombiano, es que, como se ha hecho hasta ahora, el Estado colombiano maneje unas relaciones internacionales basadas en las reglas, el multilateralismo y la paz. Mientras se mantengan esos principios, pues por ahora estamos tranquilos. En cuanto a los riesgos políticos ya más locales, más de la coyuntura nacional, ministro, el llamado que hacemos desde el sector asegurador es a que todas las deliberaciones, todos los debates, todas las controversias, por más vehementes que sean, se tramiten sin renunciar al principio más importante de todos, ese que dice la Constitución, mantener la unidad de la nación. Recordemos que el presidente de la República simboliza la unidad de la nación. Mientras no perdamos de vista ese principio, estamos bien. La unidad no es unanimidad, es conciencia de que cualquier debate, cualquier propuesta ha de terminar siempre en más conciencia de que todos somos al final una sola nación. Otro cambio es la digitalización de la vida en sociedad. Ese fenómeno viene de años atrás, no es nuevo, y sabemos que crea nuevos riesgos, que de nuevo solo pueden ser debidamente anticipados, mitigados o evitados con el apoyo de una lógica aseguradora. Lo que pasa ahora, lo que ha sucedido ahora, es la aceleración exponencial de esa transformación en diversos frentes. De ellos, el más significativo, lo discutimos aquí también ayer y el miércoles, es la irrupción con fuerza
de la inteligencia artificial generativa, que ha trastornado de mil maneras el quehacer de las organizaciones públicas y privadas. Es quizá el evento noticioso global del año. Los seguros pueden ser útiles para lidiar con los riesgos que esta nueva tecnología genera. Como dije, ya lo discutimos aquí. Quizá incluso habrá que desarrollar una nueva teoría de la responsabilidad civil para atender estos riesgos generados, que se generan no por decisiones humanas, sino por máquinas que aprenden y crean. Ministro, allí la misión de la política pública, con el apoyo de la ciencia aseguradora, será promover un uso confiable de esa tecnología. Tremendo desafío, cuente con nosotros para trabajar en ese tema. Y por supuesto está el riesgo madre, el que de no atenderse hará inocuos todos los demás. El riesgo existencial producido por la ebullición climática global. Ejemplo, julio fue oficialmente el mes más caliente de la historia. Frente a este fenómeno, los seguros juegan un doble papel vital, y en eso me quiero detener un segundo. Por un lado, obviamente, los daños y las pérdidas causadas por los eventos climáticos cada vez más extremos, pues se cubren y se indemnizan por la industria aseguradora, mitigando el sufrimiento. Pero por otro lado, y aquí es donde me quiero detener y llamar la atención de quienes nos escuchan, la técnica y la lógica de los seguros sirve para que las autoridades y los diseñadores de políticas públicas tomen medidas correctivas y de adaptación incluso antes de la ocurrencia de la catástrofe. Como lo hemos visto recientemente en el éxodo de las aseguradoras en California y la Florida, es importante que las primas reflejen con exactitud el riesgo. Solo así se desestimulan las actividades riesgosas. Por ejemplo, dificultando a través de este mecanismo de mercado las construcciones en áreas de alto riesgo de incendio o de inundación. Este principio, ministro, es válido para los asuntos climáticos, pero también lo es en otros asuntos, como la fijación, por ejemplo, de primas por parte de las autoridades en el caso de ciertos seguros obligatorios. Los criterios políticos en la regulación de primas siempre terminan perjudicando a los ciudadanos y a la final a los propios políticos. Quiero, ministro, y ya voy terminando, referirme ahora a algunas de las reformas ya locales aprobadas o en curso que actualmente se debaten en Colombia. La reforma tributaria del año pasado, aprobada en diciembre, fue en general un avance en la dirección correcta, eso hay que reconocerlo con todas las letras, al aumentar la tributación de las personas naturales de mayores ingresos, lo que bien sabemos responde a las recomendaciones de todos los organismos internacionales. Pero en ella, ministro, se cometió el error de imponer una sobretasa a la renta a sectores económicos que no se han beneficiado de ninguna bonanza en particular. Y ese es el caso de los seguros, cuyas ganancias, si las hay, son exclusivamente atribuibles a su mérito innovador y a sus estrategias comerciales, no a una guerra europea, no a una alta tasa de interés o a otras externalidades. Por eso, no solo pedimos que se elimine en algún momento cuando se pueda esa sobretasa, sino, ministro, que también creemos, un debate más general, que ha llegado la hora de revisar a la baja el impuesto de renta corporativo para las empresas. Ana María Ibáñez lo explicaba muy bien esta mañana. Al principio del gobierno, corríjame, ministro, el propio presidente Petro dejó saber que vería con buenos ojos esa reducción, compatible con una política de reindustrialización. Estamos listos para participar en ese debate. Quiero hablar ahora del plan de desarrollo, que introdujo varias reformas al sector asegurador. Se aprobó un cambio muy significativo en la regulación, como lo discutimos ayer en profundidad, al autorizar para todos los ramos, la figura de los seguros paramétricos, lo que permitirá masificar la protección y extenderla a comunidades geográficas enteras. Este respaldo normativo a los seguros paramétricos fue un gran acierto del plan de desarrollo, también lo decimos sin vacilaciones, y, ministro, la industria está ahora enfocada en diseñar productos bajo esta modalidad para poder proteger
al mayor número de colombianos. Esta misma ley del Plan de Desarrollo le dio facultades al gobierno para revisar íntegramente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Recordemos que en diciembre se tomaron unas medidas para reducir la evasión, rebajando la tarifa de este seguro para las motos y para otros vehículos, objetivo que en su momento Fasecolda compartió. Aún no es claro que hayamos cumplido con esa meta de reducir la evasión, probablemente no lo hemos logrado, ministro. Y en cambio, el incremento de la accidentalidad vial y las prácticas fraudulentas de algunos pseudoempresarios de la salud hacen que el ejercicio de estas facultades de revisar el SOAT integralmente sea una tarea urgente. Estamos listos a continuar en las mesas de trabajo que hace unos meses estaban instaladas para esos efectos. Ya Fasecolda ha presentado 7 propuestas operativas que podrían ser un buen punto de partida de esta discusión. Por otra parte, ministro, como no todo puede ser elogios, el plan cometió un grave error, al incorporar una iniciativa parlamentaria que ojalá, lo digo con franqueza, ministro, y desde el cariño y el aprecio, hubiese tenido una mayor oposición por parte del gobierno. El legislador tomó la decisión deliberada de anular o eliminar la competencia en el mercado de riesgos laborales de los servidores públicos, creando un monopolio en cabeza de una sola empresa. Esa competencia en el mercado, ministro, le ha venido muy bien a los trabajadores colombianos, como lo muestra el dramático declive, ahí lo ven ustedes en la pantalla, de los indicadores de accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales en Colombia. Eliminar esa competencia le hace daño a los trabajadores, ahí está la prueba, y también a la propia empresa que queda con el monopolio, al eximirla de la obligación de competir en el mercado. Se la anquilosa con esa exención injustificadamente. Estamos seguros que la Corte Constitucional pronto enmendará este entuerto, pero desafortunadamente, mientras tanto, se envió una pésima señal regulatoria. Sobre la reforma a la salud, ministro, pues 2 mensajes. Creemos que los planes voluntarios ofrecidos por las aseguradoras son un extraordinario complemento del sistema público y alivian la carga fiscal del Estado. Y por lo tanto, su promoción y expansión debe seguir siendo un objetivo de política pública. En cuanto al debate sobre el sistema propiamente dicho, que es el grueso del debate, pues en Fasecolda creemos que es posible, y ojalá se logre, llegar a un gran acuerdo para fortalecer la promoción, la prevención y el acceso a los mejores servicios de salud en las zonas y segmentos donde eso aún no ha sido posible, sin desestimar la técnica aseguradora, que el sector privado, con nuestros colegas de las EPS, le ha inyectado al sistema en las últimas décadas con éxito en buena parte del territorio nacional. Y en cuanto a la reforma pensional, ministro, el sector asegurador está presto a seguir aportando su experticia en el manejo de riesgos financieros, de sobrevivencia, invalidez y extralongevidad, en apoyo de los ingresos de los colombianos mayores y sus deudos a través de figuras como las rentas vitalicias y el seguro previsional. Ese es el primer mensaje. Pero también insistimos en la importancia de que los recursos del sistema se manejen en su totalidad como un ahorro para garantizar el futuro ingreso del cotizante, permitiéndole al afiliado escoger quién administre mejor sus ahorros, ya sea una entidad pública o una privada. Dada la transición demográfica que aquí hemos analizado, el ahorro, ministro, es el único camino, porque ha demostrado que, bien manejado, produce unas rentabilidades en favor de los pensionados que un sistema público de reparto jamás producirá, aunque hemos tomado atenta nota de lo que aprendimos ayer de la mano de Carolina González sobre la importancia del riesgo de conversión. Finalmente, ministro, este año, después de un análisis riguroso por parte de la Unidad de Regulación Financiera y de la Superintendencia Financiera, se van a expedir los decretos relativos a la solvencia y a la información financiera de las compañías de seguros, lo cual alinea a Colombia con las mejores prácticas internacionales. Desde Fasecolda
Hemos apoyado esta iniciativa por la importancia de tener un sector más resiliente, capaz de absorber los choques y con una adecuada revelación de información. La mejora continua en los acuerdos institucionales para que los marcos normativos se construyan en espacios de deliberación nutridos por discusiones técnicas y análisis cuantitativos, como ha sido este caso de estos decretos que están por salir, debe ser, y sabemos que así va a seguir siendo bajo su liderazgo, señor ministro, un objetivo permanente de la política pública. Para concluir, en tiempos de cambios sistémicos globales, veloces, simultáneos y profundos, las sociedades y los gobiernos no tienen un mejor aliado que el sector asegurador para proteger a los suyos. Siempre que las autoridades nos convoquen en un contexto de unidad y diálogo, el sector asegurador estará presto a contribuir en la mejora de las instituciones, en la mejora de las políticas y en la profundización de la protección de todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor ministro. Gracias, doctor Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, por su intervención. A continuación, hacemos el llamado al doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público. No está funcionando el micrófono. Ya va. Ok. ¿Aló? No, ya está aquí. Buenos días a todos, ya es tarde. Un gusto estar con ustedes aquí. Empiezo enviando un saludo del presidente de la República, doctor Gustavo Petro, quien efectivamente iba a venir a este escenario. Debía estar en lugar de mi persona, pero hoy tenía un compromiso con la Corte Constitucional. Ya cumplió ese compromiso, debe estar respondiendo preguntas. El compromiso es defender la emergencia de La Guajira, que además ustedes los va a involucrar en algunas cosas. Bien, ese es el compromiso. Voy a hablar de 3 temas. Primero, un reconocimiento a lo que es el sector asegurador en Colombia y los logros que ha tenido. Segundo, una respuesta a unas preguntas que nos dejó planteadas el exministro Mauricio Cárdenas, en particular 2 temas, voy a tocar. Los retos de la regla fiscal y la expectativa de las reformas. Y tercero, voy a plantear algunas inquietudes que tenemos como gobierno respecto a 3 productos que además acaban de ser mencionados y que nos plantea la necesidad de un trabajo conjunto entre sector asegurador y gobierno sobre esos 3 productos. Entonces, empecemos. Primero, el reconocimiento a qué es lo que ha ganado, qué es lo que tiene el sector asegurador. Pasemos de esta, porque nos vamos a hablar de los retos ahora. Esto es un reconocimiento a qué es lo que ha venido pasando en Colombia con el sector asegurador. Ustedes observarán el nivel de actividad económica que ha tenido el país y cómo el sector asegurador ha sido uno de los que más ha crecido y ha impulsado la economía por encima de otros sectores. No necesariamente esto es por rentas extraordinarias ni cosas por el estilo, sino que es consecuencia de un trabajo que se viene dando y una inquietud que efectivamente se viene resolviendo en Colombia. La preocupación de los ciudadanos colombianos sobre cómo asegurarse, que no existía antes. Como usted bien lo planteó, ahora muchas de las cosas que vienen pasando en Colombia se habrían podido resolver con un seguro. Hoy no se resuelven muchas por falta de ese seguro, pero el sector ha estado haciendo la tarea, ha penetrado y tiene crecimientos por encima del promedio de
de la economía colombiana, que es lo que se refleja en estos cuadros. Participación de la actividad financiera tiene creciendo en la participación en el PIB. Ha pasado el sector seguros del 3% en 2005 a 4.8% del PIB en el 2022, siendo obviamente uno de los de mayor participación. No hay otro sector en Colombia que haya tenido este incremento, salvo por rentas extraordinarias, que es el caso del sector minero energético, que vive dependiendo del precio de los combustibles, tiene mayor participación o menor participación. Este es lo importante del sector asegurador. Tiene una tasa de penetración que viene creciendo. Todavía está lejos. Ahora fue mostrada la tasa de penetración. Según los datos que tenemos es 3.2, pero estamos todavía lejos de la tasa de penetración del promedio de la OCDE, que es 9.4. Es decir, tiene un gran espacio hacia donde desarrollarse. También muestra los resultados en términos de primas y de pago de siniestros. Obviamente aquí nos muestra que el mayor siniestro reciente que se ha pagado por parte del sector asegurador tiene que ver con Hidroituango, que es lo que está reflejado. No me voy a detener mucho en estas cifras que para ustedes son el tema de todos los días, para nosotros es simplemente el reconocimiento de qué es lo que viene haciendo el sector. Igualmente sigue teniendo crecimiento en términos de empleo. Usted dio una cifra, nosotros tenemos otra que incluye 63.181 personas trabajando en el sector de seguros, 45.000 con empleo formal, los demás tienen algún tipo de relación en términos de que seguramente son corredores de seguros, etcétera, que también participan de este mercado. Entonces tenemos aquí desde las personas que trabajan con las empresas aseguradoras y otras personas que hacen un trabajo complementario. Eso nos da 63.181 personas trabajando en el sector asegurador para el año 2023. Igualmente el impacto de crecimiento de mediano plazo y largo plazo, y hasta aquí el reconocimiento de qué es lo que tenemos en el sector. Termina esta presentación hablando de las reformas para desarrollarlo como tal. Pues bien, voy a responder algunas de las inquietudes del exministro Mauricio Cárdenas. Primero, los retos de la regla fiscal. Es un compromiso del gobierno mantener la regla fiscal. La regla fiscal viene de atrás y tiene ajustes y seguramente va a tener necesidad de ajustes también hacia el futuro. No puede ser una regla estática, tendrá condiciones y condicionamientos. Tenemos 3 retos para poder garantizar el manejo de la regla fiscal. Primer reto, bajo crecimiento. También fue formulado ahora por parte de ustedes. Segundo reto, las deudas. Y me voy a referir un poco más extensamente al tema de las deudas. Y tercer reto, el control de la inflación. Son 3 retos que están ahí detrás de por qué podemos o no podemos posicionarnos en términos de controlar y manejar la regla fiscal. El compromiso del gobierno es mantener la regla fiscal. Primer reto, bajo crecimiento. El país viene del COVID, viene una recesión, viene de 2 años de alto crecimiento tratando de recuperar la situación del COVID y la recesión, pero estamos en el año 2023 de una desaceleración mundial. No es una desaceleración colombiana, es una desaceleración internacional con varios componentes que hoy lo que nos dicen es que en el mejor de los casos la proyección de crecimiento a comienzo de año
era que el país podía crecer al 1%. No es lo mismo venir del 7,5 al 1%. Eso significa que todas las actividades económicas están comenzando a sentir esa desaceleración. Por fortuna, podría decir, nadie ha previsto en el caso colombiano una nueva recesión. Lo único que está previsto es una menor tasa de crecimiento, desaceleración respecto a los 2 años anteriores. Esa desaceleración que estaba prevista de que hoy podíamos crecer solo al 1%, a lo largo del año ya ha venido cambiando y hoy tenemos un escenario poco más positivo. Y entonces ya la expectativa es este año podemos terminar al 1,8 o al 2%. Por supuesto, terminar al 1,8 o al 2% no significa pegar el gran salto, pero es el doble de la expectativa inicial. Efectivamente, seguimos el periodo de desaceleración y se espera que esta desaceleración tenga su punto más bajo en el 2024 y de ahí volvamos a recuperar la senda de crecimiento. Colombia históricamente ha crecido a un promedio del 4%, no es el país la lumbrera del crecimiento. 4% es el promedio largo plazo, unos años por encima, otros años por debajo, y en términos de los últimos 100 años hemos tenido 3 recesiones. Es decir, es un país relativamente estable dentro de ese promedio. Y esa relativa estabilidad es consecuencia de mantener las instituciones y garantizar la estabilidad económica. Entonces, en ese promedio, las 3 recesiones nos han afectado en algunas coyunturas. Estamos saliendo de una recesión cercana, que fue la posterior al COVID o la originada por el COVID, y estamos en el proceso de volver a recuperar la senda. Vamos a crecer probablemente a 1,8 o 2 este año, seguramente tocaremos fondo en el 24 y la idea es recuperar la senda del crecimiento del 25 hacia adelante. Es la fase del ciclo económico. En esa fase del ciclo económico, por supuesto, son necesarias varias políticas que permitan que esto continúe y en este momento la más importante, y por eso es un reto para mantener la regla fiscal, es la idea de que el gasto público se convierta en un elemento de reactivación de la economía y que entonces el presupuesto que está aprobado se ejecute en su totalidad, se ejecute eficientemente, no de cualquier manera, y el mayor reto de la ejecución del gasto público es cómo ejecutamos la inversión. Los gastos de funcionamiento tienen su propia lógica, su propia rutina, el pago de la deuda tiene también su propia lógica, el punto neurálgico es cómo hacemos para que la inversión dinamice. Este año están aprobados en el presupuesto 76 billones de pesos para hacer inversión. Esa inversión tiene 2 componentes centrales que procuran la reactivación económica en el segundo semestre. Primero, obras civiles. Entonces el Ministerio de Transporte es el que tiene los mayores recursos de inversión. ¿Para qué? Para dinamizar obras que vienen en curso, que tienen que hacer cierre financiero y que al hacer cierre financiero se puedan contratar, adjudicar y comenzar a construir. De esas hay varias. No son obras inventadas por este gobierno, vienen de atrás. Ustedes saben perfectamente que una obra no se inventa de la noche a la mañana. Un componente importante del plan de desarrollo, vías terciarias. Vías terciarias y bajar en el proceso de contratación a juntas de acción comunal, a organizaciones comunitarias, etcétera, para que en las mismas veredas, en los mismos municipios, sean ellos los que ayuden a desarrollar estas obras. Ustedes tienen un producto de seguros,
para acompañarlos. Lo acaban de mostrar. Es importante que profundicemos sobre eso, porque se trata de que esas vías terciarias, placahuellas, 1000 metros, 1500 metros, son obras que se pueden hacer perfectamente en la comunidad e irrigamos la economía a la economía popular, a la comunidad misma. Entonces, ese proceso está ahí y hoy en el Ministerio de Transporte están los recursos tanto para apalancar varias obras principales como para desarrollar esta parte del plan de desarrollo, que es llegar a vías terciarias que permitan mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los campesinos y la salida al mercado de sus productos, que hoy siempre tradicionalmente ha sido un gran obstáculo. Entonces, ahí el primer punto. Otro, están dados los recursos para que el Ministerio de Vivienda reactive los programas de subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés. Esa ruptura que existía al comienzo del año en términos de que los dos subsidios no se estaban dando al tiempo ya fue superada. Ya fue superada significa que en la adición presupuestal se entregaron los recursos para que se subsidie la tasa de interés y se llegue por parte de Fonvivienda al acuerdo con el Banco de la República para hacer efectiva este subsidio. De tal manera que hoy los dos subsidios van de la mano. Al ir los dos subsidios de la mano, se puede reactivar entre 50 y 65.000 viviendas en este segundo semestre. Va ahí, es el proceso de que el gasto público ayude a recuperar la economía y a ponerle un poco más de dinamismo. Pero hay otros sectores, hay otras inversiones y hay otros programas de los cuales también tendremos que hablar con mayor profundidad. No es propiamente el momento, solo quiero dejar en este momento uno que nos permite también precisar de qué manera podemos trabajar. Es absolutamente necesario que el país aumente la frontera agrícola, la agrícola. Hoy tenemos 7 millones de hectáreas trabajando en agricultura, pero el país tiene una potencialidad que puede llegar hasta 16 y 20 millones de hectáreas agrícolas que hoy no se están utilizando en agricultura. El acuerdo con las FARC dijo que el gobierno iba a comprar 3 millones de hectáreas y las iba a entregar en proceso de reforma agraria. En un plazo de 12 años, solo se han entregado menos de 50.000 hectáreas. Eso significa que el compromiso de este gobierno en lo que queda para que se cumpla el acuerdo de paz representa comprar 2 millones, comprar, entregar y fomentar el proceso productivo de 2.900.000 hectáreas. El periodo de gobierno, el periodo del acuerdo va hasta el próximo gobierno, quedan 7 años, a nosotros nos quedan 3. El proceso de este acuerdo significa entonces que por lo menos en los 3 años que quedan logremos hacer una distribución de 500.000 hectáreas por año. Los recursos están puestos en el presupuesto para que en el Ministerio de Agricultura, que está recibiendo el presupuesto más alto de su historia y que está proyectado al 2024 continuar en la senda, sea para garantizar ese proceso de la reforma agraria, pero no simplemente para comprar y entregar tierra y que quien lo reciba haga lo que pueda, sino para entregar un proyecto productivo. En ese proyecto productivo debemos tener un mejor abastecimiento agrícola, que les demos salida a inversiones en el territorio. Aquí son importantes otra vez ustedes. ¿Qué tipo de inversiones en el territorio? Que podamos reactivar distritos de riego, que podamos crear centros de acopio, que podamos crear red de frío, que garanticemos el transporte y
el proceso de selección en las veredas para que ellas lleguen a los sitios de mercado en mejores condiciones y el campesino venda valor agregado, no solamente producto en bruto. Ahí está este gran reto y hasta ahí quiero llegar en este punto en términos de cuál es la dificultad que tenemos. Entonces, primer reto de la regla fiscal, que si mantenemos bajo crecimiento nos enfrentamos al problema de que el gasto público tiene que ayudar a recuperar la economía, pero puede que en ese proceso se gaste más de lo que nos diga la regla fiscal. Y ahí está la primera dificultad. Segunda dificultad de la regla fiscal, deuda. Cuando uno habla de deuda, se imagina automáticamente que se trata de los compromisos que tiene el Estado colombiano con el sector financiero nacional e internacional en términos de créditos. Esa es la deuda que figura en las cuentas públicas. Pero hay deudas que no figuran en las cuentas públicas como deuda y que también son deuda. Entre ellas, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entre ellas, la deuda histórica que se tiene con las víctimas. Entre ellas, la deuda histórica que se tiene con la falta de dotación en áreas del país para la salud. Entre ellas, con las dificultades que tradicionalmente se han tenido para financiar adecuadamente el aumento de la cobertura y la calidad educativa. Entonces, hay muchas deudas que no figuran dentro de eso que llamamos deuda pública. Hoy tenemos un doble problema en términos de la deuda. El primero, que en los años 24 y 25 está concentrado el servicio de la deuda más alto de la historia colombiana. Ahora Mauricio Cárdenas mostraba una gráfica en la cual el gasto público planteaba en términos de que se iba para gastos de funcionamiento e inversión y ponía la deuda. Y si ustedes observaron, no la tengo aquí a la mano, en el año 24 eso significa 4.5 puntos del PIB. Mauricio Cárdenas llamaba la atención de que el gasto subía en el 24 a 25% y volvía a bajar en el 25%. Entonces, que era una cumbre, pero esa cumbre es el servicio de la deuda. Tenemos un enorme compromiso y concentración de servicio de la deuda en 24 y 25, que significa que tenemos que pagar toda la deuda comprometida en el COVID. Y entonces la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tenemos que cubrir en 8 cuotas entre el 2024 y el 2025, y esa deuda es absolutamente impajaritable de pagar. No la podemos dejar de hacer. ¿Eso qué significa? Que en el 2023 está incluido en el rubro de deuda 76 billones de pesos. Se están pagando, ya se pagaron. Entre otras cosas, ya no tenemos afugias con lo que queda de pago de este año de servicio de deuda, tanto amortización como intereses. Y empezamos a mirar cómo se cubre la deuda del 24. La primera cuota con el Fondo Monetario es en febrero del 24. Empezamos a mirar qué hay, pero el peso es que tal como está proyectado, tenemos que pagar en el 2024 105 billones de pesos de deuda. Entonces es un salto de 76 a 105. Llegamos a 4.5 puntos del PIB y ese es por lo tanto el año del mayor nivel de gasto. Eso significa hacia adelante que poco a poco la deuda se va dosificando. El 25 tenemos también un impacto grande de deuda. El servicio de la deuda es superior al 4% en el 25 y la senda de volver
a una deuda del 55% del PIB la tendríamos de aquí a 10 años. Pero venimos de una deuda del 63% del PIB. Entonces, es como la modificamos. La que está reglamentada en términos de lo que llamamos deuda pública, interna y externa, que son compromisos nacionales e internacionales entre los cuales figura los TES. Esa que está prevista es primero ya un gran reto para la regla fiscal en términos de la concentración que tenemos en el 24. Entonces, aquí ya el gran interrogante es si el gasto sube al 25% del PIB, ¿cómo lo podremos sostener hacia adelante cuando lo que tenemos en ese año son 4.5 puntos en deuda? Repito, en esta deuda. Pero hay una segunda deuda que no está contabilizada ahí. Se llama, entre otras, déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda está originada en una decisión del gobierno de congelar el precio de los combustibles. Cualquiera que haya sido la situación por la cual el gobierno haya decidido congelar el precio de los combustibles fue una pésima decisión. Esa pésima decisión, ¿qué significa? Que el gobierno abandonó una práctica de más de 30 años en la cual en Colombia se ajustaba el precio de los combustibles mensualmente y no había ningún impacto en la inflación. Y que ese tipo de acuerdo de hacerlo mensualmente se llegó después de observar las catástrofes en la inflación por ajustar el precio de los combustibles una sola vez al año, cuando teníamos inflaciones de 25, de 28, de 2 dígitos. La solución a eso fue controlémosla, desindexemos la economía. Parte de la desindexación es los combustibles se ajusten mensualmente y se acaba el riesgo de impactar la inflación. Bueno, el gobierno decidió de mala hora congelar el precio de los combustibles y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el año 2021 fue de 17 billones de pesos. En el 22 de 37 billones de pesos. Es decir, aquí ya van 54 billones de pesos. La solución, lo que había hecho el gobierno anterior fue que lo pague el presupuesto, que lo paguen los dividendos de Ecopetrol. Y entonces terminó haciendo un cruce de cuentas con Ecopetrol y terminó diciendo, y el presupuesto paga la diferencia. Eso obligó a Ecopetrol a endeudarse. Y entonces empezó a erosionar las finanzas de Ecopetrol. Pero lo peor aún es que pagando desde el presupuesto significa reducir la disponibilidad de recursos para educación, para salud, para primera infancia, para adulto mayor, etc. Eso llevó a que el gobierno tuviera que pensar seriamente en comenzar a ajustar el precio de los combustibles. Medida impopular, medida dolorosa. Y lo que estamos haciendo es cerrar la brecha en gasolina. No hemos comenzado a cerrar la brecha en diésel. ¿Y por qué razón solo se ha tomado gasolina? Para evitar el mayor impacto en la inflación, que es el tercer reto de la regla fiscal. Evitar el mayor impacto en la inflación. Entonces la decisión fue, toquemos uno solo, cerremos la brecha y abrimos y miramos qué pasa con el otro. La deuda del FPEC es tendencialmente más alta por gasolina que por diésel. ¿Por qué más alta por gasolina que por diésel? Porque en el país estamos consumiendo 12 millones de galones diarios de gasolina y diésel, 6.400.000 en gasolina. Es decir,
poco más, cerca del 55% de los combustibles son gasolina. Y 5.6, 5.7 millones en diésel. Entonces hay un impacto mayor por gasolina, pero además el 40% de la gasolina que consumimos en Colombia es importada, mientras el 20% del diésel es importado. Es decir, tenemos una mayor capacidad nacional de producir diésel en las dos refinerías, y el gran interrogante, ¿esas refinerías pueden producir más? Y la respuesta es, están al 96% de la capacidad. ¿Eso qué significa? Significa que en Colombia hoy consumimos 12 millones de galones diarios de gasolina y diésel, y es el doble de lo que consumíamos hace 10 años. En eso ha cambiado el parque automotor. Y aquí, en ese mayor cambio del parque automotor, están las motos, para los cuales ustedes preguntan el tema del SOAT. Evidentemente y efectivamente el país se llenó de motos. Hace 10 años una moto en Bogotá era exótica. Existían motos. Yo no le preguntaba era por qué va uno a un pueblo y todos son motos. Y en Bogotá no. Hoy usted ya no sabe por dónde mirar el espejo retrovisor, porque todo genera un problema. A un lado o al otro hay una moto. Entonces ya hay más motos que carros. Bueno, ahí está ese problema. Estamos consumiendo el doble de combustibles que lo que consumíamos como país hace 10 años. Y las refinerías no dan abasto. Reficar se quedó corta. Y la refinería de Barranca Bermeja necesita una modernización que tiene que entrar en otro proceso, pero por eso también hay que desarrollar técnicamente y juiciosamente la transición energética. La mayor transición energética está en movilidad. Es reemplazar el consumo de combustibles fósiles por otro tipo de combustibles. Ese es un proceso que tiene que generarse hacia adelante en términos de cómo reemplazamos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos o de otro tipo de combustible. Ese es el punto. Ahí está el segundo reto de la regla fiscal, que al tener que destinar recursos del presupuesto para pagar el déficit del FEPEC, estamos reduciendo las posibilidades de gasto en educación, salud, primera infancia, etcétera. Ese es el segundo reto. El tercer reto de la regla fiscal es el control de la inflación. ¿Por qué es un reto? Porque nosotros seguimos teniendo todavía una inflación alta, a pesar de que se viene corrigiendo. Que todo el mundo tuvo un impacto fuerte de inflación entre 2021 y 2022, es totalmente cierto, también lo acaban de mostrar. Hay un fuerte impacto en inflación, pero la inflación de Estados Unidos y de Europa y de otros países nos dijo técnicamente que el primer factor de la inflación era combustibles y segundo, alimentos. Y que cuando se empezó a dar el control de la inflación en otros países, se tenía el control de la inflación en alimentos y en combustibles, ambos al tiempo. En Colombia solo apareció uno. La inflación de alimentos y la de combustibles quedó congelada. Hoy nos encontramos con que hay una mejor provisión de alimentos, con que la inflación de productos básicos viene bajando, hay mejor provisión, pero esa inflación que viene bajando por este lado aumenta por combustibles. Y no la podemos dejar de hacer. De tal manera que no podemos bajar la inflación a la velocidad con que la bajaron otros países. Quizás el ejemplo más cercano es Chile. Chile llegó a tener inflación superior al 14%, hoy está en 6%, pero estaba incluida combustibles y alimentos. Entonces, bajo esas condiciones, el Banco Central de Chile
ya pudo bajar la tasa de intervención en 100 puntos y tiene espacio para seguirla bajando, porque la inflación está en 6. Obviamente, también en Chile esperan tener una inflación mucho más baja, por debajo de 3. Nosotros estamos lejos de la senda del 3% de inflación de largo plazo que espera el Banco de la República. Y lo que hemos tenido hasta ahora son 4 meses continuos en que la inflación viene bajando lentamente, no a la velocidad que quisiéramos. Y que si le quitáramos, si hiciéramos la fórmula de no sigamos subiendo los precios de los combustibles, probablemente la inflación baje, pero estamos dilatando un tema y distrayendo recursos del presupuesto. Entonces, aquí está el tercer reto de la regla fiscal. Queremos efectivamente seguir con la regla fiscal, seguramente va a plantearse algunos ajustes en el mediano plazo en términos de dar posibilidades, porque estos 3 factores siguen pesando fuertemente. Y siguen pesando fuertemente es de que con el bajo crecimiento que hoy tiene la economía colombiana, la deuda contraída por el Estado colombiano es impagable. Tenemos una situación en la cual la tasa de crecimiento de la economía es inferior a la tasa de interés que estamos pagando. Eso es un test de sostenibilidad de la deuda. En ese test de sostenibilidad de la deuda estamos en la senda insostenible y tenemos que poner muchísimos recursos para pagar los intereses y demorar el pago de la amortización del capital. Nos pone en esa senda, ese es el reto. Ese es el punto sobre lo que Mauricio Cárdenas preguntaba, ¿podemos o no podemos sostener la regla fiscal? La vamos a sostener, pero eso significa esfuerzos en el pago de las deudas y en la organización del gasto público. Segunda pregunta que queda después de Mauricio, pero que ustedes también la hicieron: ¿qué va a pasar con las reformas? Las reformas no las aprueba el Ejecutivo. Las reformas las aprueba el Congreso. Y hay una diferencia entre las reformas en las cuales el Ejecutivo tiene algún grado de control porque tiene que dar aval, y otra donde el Congreso no necesita aval del gobierno. Entonces uno sabe en todas las reformas lo que entra al Congreso, no sabe lo que sale. ¿Qué quiere el presidente? Llegar a un acuerdo nacional para que esas reformas tengan un mejor curso y transformar las relaciones con el Congreso. Llegar a un acuerdo nacional para que esas reformas tengan un mejor curso es reconocer que esas reformas se necesitan, que hay problemas en salud, que hay problemas en pensiones, que hay problemas en educación, etcétera, y que tenemos que llegar a ajustar y a acordar de la mejor manera cómo hacemos ese proceso para que haya un efectivo cambio y no simplemente maquillaje. No se trata de maquillar los temas, se trata de hacer un cambio real y eso tiene que ser acordado y finalmente lo apruebe el Congreso. Entonces significa, en segundo lugar, cómo modificar las relaciones con el Congreso. Y cuando se habla claramente de qué quiere decir modificar las relaciones con el Congreso, es cómo no tener mermelada. El país está acostumbrado a la palabra mermelada. Y la mermelada tiene sus implicaciones políticas serias. El proyecto del presidente es: no podemos convencer a los congresistas con mermelada, tenemos que convencerlos con la necesidad de que estas reformas salgan adelante como un acuerdo nacional y que sea más por convicción que por otra cosa. Entonces el presidente ha insistido en esos 2 temas: hagamos un acuerdo y transformemos las relaciones con el Congreso.
por eso también lo dijo en una entrevista, no estoy obsesionado en sacar adelante las reformas, lo que quiero es la mejor reforma acordada. Y vuelvo a repetir, las reformas las aprueba el Congreso. ¿Qué va en reformas? A segundo debate la reforma de salud, a segundo debate la reforma de pensiones. Volverá a discutirse si hay o no hay una propuesta de reforma laboral. El lunes me reúno con la ministra de Trabajo para saber exactamente para dónde va, pero hay otros proyectos de reforma que seguramente van a entrar, que es una reforma a la Ley 30 de Educación y una reforma en servicios públicos. ¿Para qué una reforma en servicios públicos? Para que pequeños operadores puedan también entrar al mercado. Para que los acueductos comunitarios puedan entrar. Hoy no están, pero existen. Entonces, ¿cómo creamos las condiciones? Y eso también les da a ustedes otro margen de acción. ¿A dónde entran a apoyar acueductos comunitarios? Que hay en todo el país. ¿A dónde, cómo entramos a apoyar proyectos de energización local, de barrios, de edificios, que implique energía solar, eólica, alternativa? Y entonces, ¿qué va por ese lado? Entonces, desde ese punto de vista, hay otros proyectos que deben entrar al Congreso para que miremos cómo se puede desarrollar eso que llamamos la economía popular. Esas son las reformas. Repito nuevamente, las aprueba el Congreso. No salen por decreto. Lo que más se quiere es poder llegar a ese tipo de acuerdos, y una reforma que a ustedes les interesa mucho, que están hablando de ella, la pensional, tendrá su derrotero. Esa reforma tiene 3 puntos de debate y de acuerdos. 1, ¿cuál es el umbral? 2, ¿cómo existe el fondo de ahorro? ¿Qué gobernabilidad tiene? Y 3, ¿cuál va a ser su transición? ¿Cuál va a ser su transición? Porque la Corte Constitucional introdujo modificaciones que no existían cuando se presentó el proyecto. La modificación es la reducción a 1000 semanas en la cotización de mujeres. No cambió la edad, pero sí cambió la meta de tiempo cotizado. Eso significa que otros temas que estaban discutiéndose en el Congreso tendrán que volverse a revisar, como por ejemplo reducir el tiempo cotizado a las mujeres por maternidad, porque no pueden haber 2 beneficios. Tendríamos que mirar qué es lo más favorable, cosas por el estilo. Entonces hay que hacer revisión de algunos temas. Pero esos son temas de la reforma pensional que van adelante. Pero va a haber un fondo de ahorro. Y el tema que a ustedes les preocupa es ¿y cómo es la gobernabilidad de ese fondo de ahorro? Porque tendrá reglas de juego similares a las que hoy tienen los fondos de pensiones. Pero ese sea un tema para más adelante. Bueno, esa es la respuesta que puedo dar a la segunda pregunta del exministro Cárdenas. ¿Qué pasa con las reformas? Quiero terminar con 3 temas que a nosotros nos preocupan y para ustedes es el pan de todos los días. 3 productos que tienen dificultades. Primer producto, SOAT. SOAT tiene 3 tipos de dificultades hoy que tenemos que abordar de común acuerdo. Primera dificultad, hoy es difícil comprar el SOAT. Las plataformas están cerradas, los antiguos vendedores ya no lo hacen, no lo dan, y hay mucho fraude en la venta del SOAT. Hay permanentes reclamos de fraude en la venta del SOAT, que quiere decir que tenemos que buscar los mecanismos para que sea fácil otra vez acceder al SOAT. Antes lo hacía uno en un supermercado, en una cooperativa, en un fondo de empleados, lo hacía y conseguía el SOAT y era ágil.
Hoy todos le dicen, ya no lo puedo vender. Tengo el canal cerrado. Entonces, ¿dónde lo compro? No, que hay abiertas plataformas. Y después vienen, dicen, me hicieron fraude en la plataforma. Compré un SOAT a alguien que no vendía SOAT, etcétera. Primer problema que tenemos es ahí. Segundo problema que tenemos con el SOAT, podemos convertir el SOAT en un mecanismo didáctico y preventivo, porque el SOAT no se puede convertir en un mecanismo para abusar de la velocidad, que es la razón de la siniestralidad. Entonces podemos hacer de esto un mecanismo que simultáneamente con la entrega del seguro se convierta en algo que sea preventivo, didáctico, que explique a los usuarios qué es, a qué tiene acceso y a qué no tiene acceso y por qué hacer una cosa u otra es una limitante. Creemos que aquí hay mucho que trabajar en términos de pedagogía, sobre todo si se trata que la mayor accidentalidad es la de motos. Y tercero, lo refería también en su intervención, presidente, el tema de los problemas que hay con el cartel de las ambulancias y las IPS. Está largamente demostrado que hay un problema allí y que hay una cartelización en términos de cómo llega más rápido una ambulancia de uno o de otro y para dónde es que lo llevan y cómo es que se pagan las cuentas que están relacionadas con el SOAT. Esto finalmente es un recurso que indirectamente también es salud. También va ligado al sector de salud. Entonces tenemos que ponerle toda la atención en términos de que finalmente esto se convierte en uno de los elementos financiadores del sistema de salud, con una característica final que es cubrir accidentalidad. Pero ojo que esa persona accidentada es un paciente o crónico o un paciente que va a tener unas limitaciones en la vida y que por lo tanto en el sistema de salud tiene serias implicaciones después de que salga del SOAT. Va a quedar allí en el sistema de salud. Entonces nos implica volver a mirar eso. Son las tres dificultades que estamos viendo en SOAT y creo que podemos trabajar conjuntamente. El segundo producto, las ARL. Ese también es salud. En última instancia es salud, riesgos laborales. Recibo el llamado de atención respecto a lo que aprobó el Congreso en el Plan de Desarrollo, no fue iniciativa del gobierno, nos dejó también un planteamiento y es, a pesar de que el gobierno hubiera dicho que no, lo aprobó el Congreso. A pesar de que el gobierno hubiera dicho que no, lo aprobó el Congreso. Entonces, es el mismo tipo de situación que estoy diciendo sobre que algunos proyectos uno sabe que entra y no sabe que sale. Ese es el pulso adentro. Bueno, pero el llamado es a podemos trabajar conjuntamente el tema de que detrás de la ARL hay una historia clínica. Hay una atención preventiva en salud, que es la de los afiliados, sí, pero alguna de las entidades que asegura ARL nos decía que ellas tenían equipos que trabajaban con las empresas a las cuales estaban ayudando para tener un mejor acercamiento a la prevención y que tenían un mejor conocimiento de la situación de los trabajadores. De tal manera que este es un apoyo a todo el sistema de salud.
y que la historia que se crea desde la ARL debe integrarse a la historia del paciente, de la persona que está allí. Entonces podemos trabajar mucho en esto, porque en buena parte cuando me contaban ese tipo de cosas, ese es el principio de territorio saludable. Es que exista un equipo que diagnostique y que tenga mejor conocimiento de quiénes son las personas que están allí, que por lo tanto pueda decirles qué es lo que van a hacer en términos de exámenes, en términos de intervenciones quirúrgicas y en términos de medicamentos, etcétera. El mejor conocimiento de las personas que están afiliadas a la ARL las tienen ustedes, pero no se usa en el conjunto de la atención de la salud. Entonces podemos hacer cosas conjuntas para que esto salga adelante. Y el tercero, y con esto termino, Fasecolda tiene renta vitalicia, pero no tenemos una información clara y transparente sobre quiénes son los pensionados en la modalidad de renta vitalicia. Claro que también puedo decir que ese mismo problema o un grado de menor problema lo tenemos con los pensionados en los fondos de pensiones, con la otra modalidad, la de las mesadas. Y es que no tenemos la mejor información sobre cuáles son esos pensionados. En Colpensiones hay mejor información. En Colpensiones sabemos qué edad tiene el pensionado, en Colpensiones sabemos qué mesada tiene, en Colpensiones sabemos simultáneamente algo de sus sobrevivientes, etcétera. Distintas cosas. Esa información la podríamos tener tanto de los fondos en su modalidad como de Fasecolda en términos de renta vitalicia. Lo único que hoy sabemos es cuánta plata trasladan los fondos a renta vitalicia, pero no cuál reciben las personas que se pensionan. Entonces podríamos trabajar en esto para tener una mejor información, sobre todo en este proceso en el cual está el debate de la reforma pensional. Y una de las razones por las cuales las personas se están trasladando masivamente de los fondos privados a Colpensiones es cuando empiezan a identificar individualmente cuál es su mesada. Con una mejor información podríamos saber efectivamente qué hay. En algún momento se nos dijo, cuando se discutió la reforma tributaria, que en los fondos de pensiones habían más de 10.000 personas con pensiones por encima de 10 salarios y que se iban a ver afectadas por un proyecto que estaba allí, pero nunca se nos dijo cuál era la cifra real, cierta, ni nada. Sabemos cuántas personas tienen más de 10 salarios en Colpensiones, pero no lo sabemos en este lado. Y esa información es importante. Hacer la transparencia de esta información nos sirve. Esos son 3 terrenos donde podemos trabajar conjuntamente. Con gusto declaro esta asamblea concluida y muchas gracias por el tiempo. Muy bien, muchas gracias, ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.